hay una reivindicación de lo que podría llamarse el hombre concreto. Yo le llamo hombre concreto, es del hombre. O sea, bueno, no olvidemos, hemos hablado del existencialismo, pero ahí está Kierkegaard. Ya pondremos a los personajes. Entonces Kierkegaard, por ejemplo, se queja de que la filosofía se ha olvidado y no tiene en cuenta al hombre concreto, al hombre real, al hombre que sufre, tiene aspiraciones, que tiene problemas, que tiene una obra que se llama Temor y Temblor. Realmente, en vez de escribir de filosofía, son casi su diario íntimo, que es su obra filosófica. Realmente reivindican que la filosofía se ocupe del hombre real. Y por otra parte, otra característica muy importante que ya desarrollaremos, es que van a estar en contra de la filosofía como sistema. Un sistema es los racionalistas, los empiristas, Kant, Hegel y el propio marxismo. Son sistemas. ¿Qué es un sistema filosófico? Pues básicamente, a bote pronto, una arquitectura muy completa donde de alguna manera se organizan, plantean y dan respuesta a los principales problemas. O sea, un sistema de explicación de la realidad, la filosofía como un sistema donde todo es interdependiente. Están en contra de la filosofía como sistema. Porque una filosofía como sistema, en el fondo, siempre va a llevar como una especie de orden preestablecido que va a tener siempre un tufillo a metafísica. Y la metafísica ya Kant ya ha planteado que es inaceptable, pero todavía hay que hacer mucho porque él funda una metafísica práctica, todavía hay que hacer mucho para erradicarla. Entonces, reivindicación del hombre real y rechazo de la filosofía entendida como sistema. El hombre real, por ejemplo, en el marxismo es el proletario, el trabajador, más real, más concreto que un trabajador, que es realmente al que hay que darle respuesta en una situación generalizada de explotación. El hombre real para el existencialismo es el individuo. Cada individuo, cada existente humano concreto. Para algunos, una filosofía burguesa. De hecho, Sartre, que era existencialista y pertenecía al Partido Comunista Francés, en un determinado momento fue expulsado y se lo acusó de ser el máximo representante de la filosofía burguesa decadente, porque reivindicaba al individuo, no solo al proletario, a todo individuo. O sea, el problema de la existencia es un problema del ser humano. Bueno, algunos, digamos que ven más el abandono del hombre tan concreto que es el trabajador, que es el proletario, el que realmente está explotado, el que realmente debe liberarse. La filosofía se ha olvidado de él, por eso Marx no se va a olvidar y va a plantear una filosofía basada en el proletario, utilizando una metodología moderna, o sea, antigua, de la dialéctica y también exponiendo un sistema. O sea, Marx en cierto aspecto es moderno y en cierto aspecto no. Más por la incidencia en el hombre concreto como trabajador. En el caso del existencialismo, se reivindica al individuo, con precursores como Nietzsche, por ejemplo, o Schopenhauer, que consideran que el ser humano ha sido postergado, de que todo es en el fondo una gran patraña y que es fundamental que el hombre deje de estar sometido a la religión, a la moral occidental, y ese hombre sometido, que es como una oveja o como debe, sobre todo el hombre religioso, porque para él lo peor es la concepción judeocristiana, y de ahí se ha pretendido sacar algún antisemitismo de Nietzsche, que habría cosas que decir. Dice, y tenemos que dar pie a que surja y emerja el superhombre, que es voluntad de poder. Esto también se podría entender mal, pero considera que sacar las potencias del hombre fuera de toda cortapisa, fuera de todo pretexto, o sea, sería un radicar en la autonomía de la voluntad de Kant, en el fondo. Ese hombre que es capaz de construir su propia vida. Pero ya lo decían los renacentistas, protagonista de su destino, decía Pico de la Mirandola y esta gente, ¿no? O sea, de alguna manera estas son conquistas de la época moderna. Es interesante la crítica que hace Nietzsche de la religión, de Dios, de todo esto, pero es la parte
fundamentalmente crítica. Y luego estaría Freud, la importancia, porque va a explicar muchas cuestiones relacionadas con la moral, Freud también, en cuanto a los sentimientos de culpa, el superyo, etcétera, etcétera. Y no olvidemos la teoría de la evolución con Darwin a la cabeza. Darwin también le cuesta mucho, de hecho no, todavía en algunas partes no se acepta, traer al hombre a la realidad más concreta como resultado de la evolución de las especies. Eso también, imaginaos. Bueno, todo esto es una gran revolución en el pensamiento que significa un jaque, casi un jaque mate a la modernidad y una apertura a lo que puede ser la época actual. Todavía sí, porque la modernidad como tal no puede ser sostenida, como no puede ser sostenida, bueno, hay algunas cosas que sí, ojo, unos ideales de la Ilustración que todavía no lo hemos conseguido, como libertad, igualdad y fraternidad, por ejemplo, todavía no lo hemos conseguido, y algunos ideales platónico-aristotélicos que tampoco. Pero de todas maneras es imposible hacer filosofía hoy sin partir de esa crítica que han hecho estos movimientos existencialistas, vitalistas o como se les llame. En España tenemos a un personaje que representa más o menos estas corrientes, que fue Ortega y Gasset, que estudió en Alemania. Él se autodenomina racio-vitalista, ya lo veremos. Es uno de los pocos que se pone nombre a su filosofía. En realidad sería una especie de componente análogo al existencialismo, más o menos, una mezcla de existencialismo y vitalismo, versión española, en donde los mejores pensadores han estado más bien en la literatura que en la filosofía. Entonces, versión española. Claro. Entonces, no es lo mismo. A nosotros cuando nos explicaban Ortega, yo estuve, ya sabéis, en Argentina, decía que era un periodista, un buen periodista, un ensayista y periodista, pero nunca se nos explicó como filósofo, porque no, en realidad, sí, es ocurrente y es interesante leer, pero, en fin, está en la misma época que otros en Europa que son para los mayores, como comparar no sé, a Fernando Sabater o a Sada o estos con los filósofos europeos, y realmente tampoco, o los americanos o ingleses, no salen demasiado bien parados. Bueno, ¿y luego qué pasa con la otra rama? Amigo, la otra rama. Por un lado, todo es física, ya ha dicho Kant que la ciencia es física, la matemática es indiscutible, y Comte dirá que lo que no sea física no sirve para nada. Bueno, estoy simplificando. Funda la física social, que es la sociología, que considera que la física social debe conseguir el mismo grado de predictividad que la física. Que viene la sociología y todo lo que significa los estudios de la sociología, que son bastante impresionantes. El neopositivismo, que se dedicará básicamente a la ciencia y quizás a profundizar en el cómo es posible conocer de la crítica de la razón pura, cómo se conoce realmente. Es como un profundizar en aquellos planes, de hecho a veces se les llama a algunos de ellos neocantianos, porque explican pues, el proceso se dedican a la ciencia básicamente. Y que por otra parte fuera de la ciencia, de la ciencia positiva no hay ciencia, que lo demás es literatura. De hecho en los países germánicos, en los países anglosajones no hay departamentos ni facultades de filosofía. Filosofía se estudia en los departamentos de literatura, de historia, no hay filosofía como tal porque la filosofía, lo rescatable de la filosofía es que sea ciencia, lo que no es ciencia no. Pero está la filosofía del lenguaje. Entonces está Wittgenstein. Y veremos que en Wittgenstein, de alguna manera, yo por lo menos veo cómo saca unas consecuencias muy similares. O sea, es como si se tocaran las dos ramas. En el propio Wittgenstein. Hay un primero y un segundo Wittgenstein. Pero el Wittgenstein es muy interesante porque en definitiva va a plantear también los grandes problemas. O sea, va a destacar y despejar aquello de lo que no se puede hablar, según sus anteriores y según él mismo en el tractato, porque solo se puede hablar de lo que en el fondo se ha autorizado a hablar en la crítica de la razón pura.
con sus perfecciones. Y de lo otro no se puede hablar. Lo otro es literatura, es poesía, es teatro, lo que sea. Pues, sin embargo, en el terreno de lo que no se puede hablar, se juegan muchas cosas. Nos decían ya la hermenéutica eso. Muy bien, la clase próxima, Marx, con una introducción a la dialéctica hegeliana.